34 años triunfando por todo el mundo. Una sola persona al frente de un gran colectivo. Un tranquilo barrio de la ciudad de Zaragoza, donde toda la red se ha ido desarrollando. ¿Qué se esconde detrás de esta organización? ¿Cómo consiguen introducir a los menores de edad en su círculo? ¿Ocultará algo el cabecilla del grupo? Analizamos todas las caras de la organización hoy, en Equipo de Investigación Semblante Aragonés. Comenzamos nuestra investigación aquí, en el barrio de Torrero. En estas tranquilas calles, hace ya 34 años, se formó una organización con fines folclóricos. Analizando su trayectoria, hemos comprobado que no únicamente es a lo que se dedican. Cenas, salidas nocturnas, viajes al extranjero, incluso matrimonios entre los miembros para aumentar la población del grupo. Son los propios padres los que introducen a sus hijos en la organización. Así, estrechan lazos entre ellos y aumentan sus ganas por ser un nuevo miembro de la organización. Y acaban sumergiéndose en el mundo del folclore, al igual que sus padres. El cabecilla de esta maraña de acontecimientos es Juan Carlos Serrano. Van a ver en sus pantallas imágenes obtenidas de las redes sociales, en las cuales está muy activo. Este es el lugar de reunión de la organización. Realizamos el camino que nos lleva hacia las puertas del edificio. Ahora puede parecer un simple parque donde los niños juegan a la pelota o los ancianos hacen gimnasia. Pero todos los lunes y miércoles, por la tarde, algunos componentes del grupo vienen aquí para reunirse y hacer sus actividades dentro de este edificio. Hemos intentado hablar con Eduardo Serrano antes de comenzar una de sus reuniones. Y esto es lo que nos hemos encontrado. Juzguen ustedes mismos. Eduardo, perdona, ¿podría responder unas preguntas? Simplemente son unas preguntas acerca de la organización. Solamente unas preguntas, Eduardo. No, estoy trabajando, lo siento. Son unas preguntas, Eduardo. Nada, ya veis que no respondo. Nuestros reporteros han conseguido imágenes inéditas de lo que ocurre detrás de esas puertas. Podemos observar que el adoctrinamiento se produce desde edades muy tempranas. Utilizan una ropa en grupo que les caracteriza. Es parte de las reglas que Juan Carlos les impone. Reglas que, depende del momento y lugar, los componentes rompen, vistiendo atuendos no permitidos y no tan diplomáticos como los que su líder les exige. Ponemos rumbo hacia la calle de Zaragoza que lleva su nombre. Nuestros reporteros han descubierto que Juan Carlos Serrano tiene estrecha relación con el mundo diplomático y aristocrático. ¿Serán ellos los responsables de tales privilegios? De camino, nos encontramos con el local en el que se reúnen una vez al año clandestinamente. Pero tendremos que seguir obteniendo información para saber los objetivos de tal reunión.
Si usted, al igual que Paco, está cansado de esas arruguitas que asoman en su cara, no lo dude, le ofrecemos la solución ideal. Tratamiento facial Cremañes. En solo 7 noches disfrutará de sus resultados. Increíble, ¿verdad? No lo dude. Tratamiento facial Cremañes. Un lugar insólito, con multitud de actividades que puedes realizar. Ideal para pasar un fin de semana con amigos o con la familia. Ya lo sabes, Peñalbador, ciudad de vacaciones. Peñalbador. Ciudad de vacaciones. Dígame. Nos encontramos ahora en un lugar emblemático para el grupo. El 26 de mayo del 2013 hubo aquí, en estas mismas calles tranquilas, una reunión de muchos de los componentes del grupo. El motivo de la reunión fue para inaugurar la calle que hoy luce su nombre. Donde hoy vemos tranquilidad, aquel día se formó una gran fiesta, una gran celebración con suculentos manjares tras acabar toda la fiesta. Hemos investigado su trayectoria profesional por toda Europa, desde sus comienzos. Tras un arduo trabajo, nuestros reporteros han conseguido reunirse con algunos componentes que participan a día de hoy de forma activa en la organización. Por salvaguardar su identidad, han preferido no mostrar su rostro ante las cámaras. A continuación les dejamos sus impactantes testimonios. Sin miedo, cuéntanos tu experiencia en el grupo. Pues empecé cuando era un chiquitajo, no levantaba del suelo, y ya me metieron en la organización. Nos hacían tocar las castañuelas hasta en el baño, hacer saltos apoyados en la silla e incluso escribir las jotas en casa. Yo no sabía escribir. Durante las actividades que realizamos los componentes del grupo, algunos hemos tenido algún traumatismo. Véanse las secuelas. Hemos sufrido viajes en autocar de más de 14 horas en unas condiciones olfativas pésimas. Y en mi caso, me he sentido pluriempleada teniendo que bailar, cantar y tocar instrumentos en un mismo festival. Cuentan con un gran equipo técnico privado para sus reportajes exclusivos y con modernos y novedosos aparatos electrónicos para obtener la mejor panorámica. Por suerte, uno de los reporteros ha accedido a responder a nuestras preguntas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Y usted, Paulino, hace cuánto tiempo que se dedica a hacer fotos para la organización? Bueno, pues yo, a raíz de que mi hijo Alfonso se metió ya en el mundo de la jota, desde chavalín, pues vi con cámaras, las que había antes de carrete, que antes no tenemos, pues echar alguna foto, y desde ahí ya empecé ya mi afición por la fotografía. Ya hará pues unos 17 años o así. Hoy Paulino nos ha preparado una pequeña muestra de todos los años que lleva en la organización como fotógrafo. Vamos a comenzar por este. Bueno, pues aquí es uno de los álbumes que tengo, que tengo, hay muchos, aparte de esto hay más por ahí aún todavía. Y esto es, por ejemplo, pues igual hace 10 o 12 años de este álbum.
y es aquí de las fiestas del Pilar, aquí los chicos bailando, ya se ven que son pequeños, ya ahora han crecido ya mucho más. 2000 años más tarde. Bueno, mira, aquí tengo sobre esto de los objetivos, de otro álbum de fotos, aquí de Huérmeda que estuvimos en una excursión. Ahora la reportera se me ha dormido de tanto pasar fotos. Bueno, ¿y esto cuándo sale en la tele? Después de unos meses de investigación y duro trabajo, hemos conseguido infiltrar a uno de los nuestros entre ellos, para darles un paquete certificado. Aparenta ser uno más, no levanta sospechas. Juan Carlos Serrano, ¿serías capaz de reconocerlo?